Nuevamente con ustedes, queridos amigos del canal Provida. A todos un cordial saludo. Y también saludamos a quien hoy nos acompaña en el programa, y es la hermana Alejandra Ruiz. Gracias, hermana, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Nada, el gusto es mío, una alegría. Gracias, hermana. Bien, el tema para hoy es las tormentas de la vida. Es un tema bien interesante porque nos pone a pensar en todos los conflictos y vivencias que todos experimentamos, ¿no? Y a veces la memoria trae a nuestro recuerdo conflictos y problemas y verdaderas tormentas en la niñez y en la adolescencia, etcétera. Así es. Y podemos empezar diciendo que por regla general a nadie le gusta tener algún tipo de conflicto o de dificultad. Queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura y nada de problemas. Sin embargo, en cada amanecer de nuestras vidas, diferentes dificultades van tocando la puerta de nuestra comprensión y de nuestra paciencia. Y con alguna frecuencia van superando también las fuerzas humanas y se van convirtiendo en verdaderas tormentas que desestabilizan nuestras vidas. No sé, hermana, si a ti te ha pasado alguna situación tormentosa que hoy nos puedas ayudar a profundizar y comprender este tema. Sí, con mucho gusto. Lo primero que pensé al conocer el tema, al ver que íbamos a charlar sobre esto, era, me vino a la imaginación la tormenta en el mar, ¿no? O sea, una vez de pequeña nos quedamos en la playa viendo venir unas nubes grises que rodaban sobre sí mismas y bueno, y tomaban formas cada vez más espantosas. Y bueno, una cosa es vivir la tormenta, esto también desde qué punto de vista la estamos viviendo, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros la vivíamos como niños, como una diversión, que bueno, iba a llover, iba a haber quizás granizo, una aventura, ¿no? Pero ciertamente muchas veces no las vivimos como eso, como una aventura, sino como un drama, y realmente lo son o no, o quizás lo agrandamos nosotros, ¿verdad? Así es, hermana, pero en la mayoría de las veces las tormentas de la vida como que se presentan en forma impredecible o como que son inevitables. A veces nos encontramos con que los amigos, esos amigos más cercanos, Mm. traicionan nuestra confianza. En otros momentos nos enfrentamos con un despido laboral inesperado. A veces tenemos que enfrentar situaciones de crisis económicas fuertes. También en nuestra adolescencia tuvimos que enfrentar noviazgos que se terminan de forma intempestiva. También el conocer que estamos sufriendo una enfermedad grave, eso también nos puede ocasionar cierto conflicto. Y algo que para todos es muy claro, la pérdida de un ser querido. Estas son auténticas tormentas que nos pueden desestabilizar y que de hecho, hermana, con esa expresión gráfica que has hecho, me acuerdo de las tormentas, no había mejor explicación, ¿no? Para hablar de este tema de hoy, las tormentas de la vida, que situarse uno al frente de ese mar que convulsiona por las olas. Y Ujú. podemos pensar que las olas son las dificultades, y hay olas pequeñas, pero hay olas que te cubren, hay olas que te desestabilizan. Y de esas justamente es cuando como que ya nuestro control se pierde y empezamos a sentir los destrozos de la muerte, de la mente, perdón, y vamos sintiendo enojo, ira, y nos vamos encerrando como en una agresividad y nos vamos sintiendo víctimas, ¿por qué yo? ¿Por qué al otro no? Y a mí sí siempre, etcétera, etcétera. Y son pensamientos que la mente humana nos van entregando ante justamente la dificultad que, como bien lo dice hermana, a veces somos nosotros los que al frente de ese mar pequeño hacemos unas olas de verdadera tormenta. Así es.
Sí, y bueno, también pensaba, Rosalba, en la oscuridad, ¿no? Que también se produce en los momentos de tormenta, en el miedo que muchas veces eso suscita, los relámpagos, los truenos, bueno, en la tormenta natural como una imagen de las tormentas internas, ¿no? De la vida. Y ciertamente en cuanto al miedo, pensaba que muchas veces no podemos evitar sentirlo, pero sí podemos actuar con miedo, no por miedo, sino con miedo, ¿no? No veo nada, no entiendo nada, pero yo sé que tengo que hacer tal o cual cosa, aunque siga sintiendo ese miedo, es importante no dejar de actuar, ¿no? Si tengo que hablar con tal persona, si tengo que pedir perdón, si tengo que ponerme a pensar seriamente, enfrentarme conmigo misma y ver qué pasó o qué hice mal. Eso del miedo me parece que es un punto importante a la hora de enfrentar las tormentas, que no actuemos por miedo, sino, aunque sea con miedo, pero hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Así es, hermana. Y yo sigo la reflexión que nos colocaste al inicio del tema, y es que es natural que ante las dificultades y ante las tormentas la respuesta humana sea de miedo, ¿no? Y tratemos como de huir, pero pareciera que todo como que se vuelve en contra nuestra, que todo está perdido. Pero también debemos mirar ese mar, como lo dijiste tú, que son las tormentas. Tú hablaste, nosotros en esa época éramos niños, y Sí. hoy qué visión tan diferente con la que tú miras ese mar y esas mismas olas. Sí. Entonces, es bien importante que agreguemos a lo que tú nos estás diciendo de ese miedo natural que produce la tormenta, pero también el momento en que nosotros estamos atravesando en la vida. No es lo mismo la niñez que una adolescencia o cuando se llega a una edad adulta. Se espera que la visión y la forma de enfrentar esas dificultades sean diferentes, pero a veces, hermana, como que quedamos con esos moldes de la infancia porque nadie nos prepara tampoco para hacerle frente a las dificultades. Entonces, como que cualquier cosa, cualquier ola que venga en ese mar de la vida, cualquier ola que se presente ante nosotros, como que nos desestabiliza, como que nos pone en riesgo. Entonces, bien, me acojo a lo que tú estás diciendo, hermana. Puede que sintamos miedo, pero nunca, nunca debemos actuar como si estuviéramos derrotados. Así. Porque ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Dónde está toda esa fuerza y fortaleza con la cual se enfrenta una verdadera tormenta? ¿Qué recomendaciones nos darías, Rosalba, en alguno de esos casos que tú has mencionado al principio, como consejos como para poder actuar de una manera madura, entera, frente a las tormentas que van a venir sí o sí, pequeñas, grandes, medianas? Quizás algunos consejitos que nos pudieras dar. Claro que sí, hermana. Y si me permite, pues traigo a colación lo que nos habla el Papa Benedicto XVI en su encíclica Salvi, o sea, Salvados en Esperanza. Él allí nos habla algo que me parece muy oportuno, hermana. Él nos dice, la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Es un viaje en el que escudriñamos señales que nos indican la ruta y nos muestran caminos que van definiendo con serenidad nuestro proceder correcto. Yo creo que ahí tenemos la respuesta a tu inquietud, hermana, porque lo más indicado, lo más conveniente, primero es no pretender jugárnosla toda con ese orgullo y esa soberbia humana de que venga lo que venga, a mí nada me va a quedar grande. Ujú. Y lo primero es pedir ayuda
a quien realmente puede controlar todos nuestros impulsos, puede controlar todo el miedo que sintamos. Y ya estando con ese ser divino que va orientando nuestra capacidad mental y que nos va mostrando, como nos dice Benedicto XVI, rutas y caminos que definen con serenidad. Ahí está como la clave primera. Es con serenidad responder a la tormenta que nos llega, porque a veces la ira, a veces el enojo, a veces el fastidio, como que en un momento dado producen heridas, ¿verdad? Empezamos a hablar y a hablar cosas que no corresponden y empezamos a herirnos nosotros mismos y también herir a los que nos acompañan. Entonces pienso que la serenidad, como el equilibrio, como esa paz que solamente proviene de Dios, es la que nos va sacando adelante de la peor tormenta de la vida y es creer que nosotros lo podemos todo. Claro, claro. Sí, me hiciste acordar, Rosalba, con esto de la humildad, que decías, al decir que yo no lo puedo todo, es que realmente soy limitado. Y Ajá, entonces, si soy limitado en muchos aspectos y reconozco, me estoy acercando a la solución porque entonces voy a pedir ayuda y voy a pedir, y en este caso, como mencionábamos, a quien sí puede dármela y que nunca falla y que va a poder ver esos problemas y esas tormentas desde un punto que es estable, que es sereno plenamente, que es el de Dios, el de lo eterno, ¿no? Y pensaba que las tormentas siempre se dan en un nivel, ¿no? De la tierra que si yo puedo, cuando uno viaja en avión es muy frecuente que uno atraviese nubes de tormenta y pasa a otra altura en la que nada, hay calma, hay sol, hay, digamos, serenidad. Y eso es ajá. un poco como decía también nuestro padre Molina, el ver las cosas de tejas para arriba, ¿no? Con un sentido, sí, con los pies en la tierra, un sano realismo, pero también con una visión sobrenatural, que es la que me va a dar una plenitud, ¿sí? Voy a poder abarcar mucho más desde el punto de vista de Dios, de lo eterno. Esto para la eternidad en qué me afecta o cómo, qué importancia tiene de cara a la eternidad, ¿no? Y también en cuanto a la humildad, que decías, yo no me las sé todas, que es tan importante tenerlo presente, porque, claro, en este mundo no es precisamente lo que los mensajes no van por esa línea, pero ciertamente Jesús nos dice que quienes se hagan como niños son los que van a entrar en el reino de los cielos, no como niños con los defectos de los niños, con la inmadurez, no, sino con las virtudes de los niños, ese confiar en mi Padre Dios, ese saber que yo no lo puedo todo, que soy débil, pero que tengo un Padre que sí todo lo puede y que quiere ayudarme, que me ama, que lo sabe todo, ¿cierto? Muy bien, hermana, porque yo sigo situándome en la figura que tú nos mostraste al inicio, y es situarse uno al frente de ese mar, ¿no? Lleno de olas y de tormentas, como que recogen todas nuestras fuerzas y nos ponen a pensar qué es lo más conveniente para hacer. Doy un paso a la derecha, salgo corriendo por este lado, lo más indicado es esto. Entonces le damos gracias a las tormentas porque como que son la luz que ilumina nuestra mente, nuestra creatividad y nos ponen en contacto con todas las habilidades que tenemos para poder enfrentar las tormentas. Decíamos que si actuamos con miedo, como que el miedo nos bloquea, pero si tenemos la confianza puesta en Dios, que es el que realmente maneja y lleva adelante nuestra vida, con Él manejando las tormentas, nos queda mucho más fácil y podemos extraer de cada tormenta la riqueza que nos trae. Sí, me hiciste pensar en un navío que va por el mar Ajá,
Y esto de las tormentas da mucho para imaginar, para la imaginación. Y si yo voy en este navío, con lo que nos acabas de decir, de motivar, en el sentido de no desentenderme, sino tomar en serio esa situación y de una forma madura, yo pensaba, bueno, entonces esa persona que está en esa situación de tormenta, coger el timón con fuerza, poner toda su inteligencia y voluntad al servicio de esa dificultad y que también abrirse a todo aquello que sea una oportunidad de conocer las capacidades ocultas de uno, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces si no tenemos la dificultad, no descubrimos capacidades y dones que sí están dentro nuestro y que no han todavía, no los hemos necesitado y por eso no los utilizamos. Así es, hermana. Es algo que uno a veces, estando en la tormenta, como que no ve, pero a veces es necesaria ciertas tormentas en la vida para que vayamos madurando y poniendo en juego una reflexión y una actuación adecuada. Una actuación, como bien nos lo decías, cargada de humildad, porque si somos semejanza de Dios, no somos dioses. Y es Él el que conduce nuestra vida, es Él el que facilita en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, el poder dar una respuesta adecuada. Cuando tú tienes la confianza puesta en Dios, la vida es tan diferente y las tormentas a veces pasan, pero no pasan en vano porque tú quedas con todo el aprendizaje que ellas te presentan. Claro que sí. Y pensando también, como tú decías, todos tenemos que sufrir y me transportaba al Calvario, donde Jesús estaba crucificado en medio de dos ladrones y los dos ladrones sufrían el mismo suplicio, el mismo tormento, pero uno supo aprovecharlo para su bien, para su salvación, y el otro lo desperdició. La misma situación, idéntica prácticamente. Y realmente es así. O sea, todos en esta vida, después del pecado original, vamos a sufrir enfermedades, angustias, cansancio, complicaciones, la muerte, que nadie escapa de la muerte, ¿no? Qué mayor tormenta que esa. Y realmente las podemos enfrentar de una manera totalmente diferente desde la fe, ¿no? Que si no tenemos en cuenta esto tan fundamental en nuestra vida, ¿no? La fe, la que nos hace saber que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos ama y que ciertamente todo eso conduce, como también San Pablo decía, para el bien de los que aman a Dios. Todo redunda para bien de los que aman a Dios. Y me encanta, San Agustín agrega algo a esa frase bíblica que dice, incluso el pecado, algo tan tremendo, el mal por donde se le mire plenamente malo, incluso Dios permite eso por la libertad que nos ha regalado, pero tiene poder para sacar de ahí un bien mayor para los que son sus amigos, para los que se abren a Él. ¿Qué te parece? Ahora que tú hablas de bien y hablas de tormenta y hablas de tantos ejemplos que la Sagrada Escritura nos trae frente a eso, me hiciste pensar en el momento en que Jesús estaba en el huerto y vio venir ya esa voluntad del Señor para la salvación de la humanidad. Y él sintió esa tormenta, podemos decir, y dijo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero reflexionó, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, y pensando en el bien de la humanidad, las palabras de él fueron, no se haga mi voluntad, haz la tuya. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar en las tormentas, hermana, porque todos vivimos tormentas, pero desconocemos detrás de esa tormenta cuál es la voluntad de Dios. Sí, Quizás que yo baje el orgullo, quizás que yo comprenda más a las personas con las cuales estoy viviendo, quizás que no me acomode yo tanto, que que esté siempre exigiendo a los demás, sino por el contrario, que dé mi vida para que los demás puedan realmente
tener una felicidad de encuentro con quien realmente es el amor. Yo pienso que todas estas cosas, hermana, nos ponen a pensar a todos, considero yo, Claro. porque no podemos pasar también la vida eh, como que a nosotros no nos toquen los problemas, ¿no? Ujú. Puede que gracias a Dios tengamos nosotros la posibilidad de las 3 comidas en el día, pero hay muchos hermanos que no las tienen. Y Sí. entonces eso sí debe producir en nuestro corazón y en nuestra alma una verdadera tormenta y orar al Señor para que el alimento también llegue a esa boca de nuestros hermanos. Claro que sí. Y Rosalba, dos cruces pesan menos que una. Esto es Así es. algo que nos tiene que enseñar mucho, es como un programa de vida, ¿no? Y otro detalle que también mientras hablabas se me vino a la mente, la Virgen, que estaba al pie del Calvario y que también es llamada Estrella del Mar, ¿sí? En las peores situaciones de nuestra vida, qué peor situación para Jesús, su Hijo, que estar sufriendo tanto en la cruz, bueno, humanamente hablando, ¿no? Y también en el mar de nuestra vida, como Benedicto XVI decía, ese mar borrascoso, sabemos que podemos elevar la mirada y siempre encontrar esa estrella del mar, la Virgen Santísima. Jesús en el Calvario nos la dio como madre y qué, o sea, lo mejor que nos puede pasar es tener una madre, y madre nuestra y madre de Dios, que es la omnipotencia suplicante, que todo lo que ella le pida al Señor y que sea para nuestro bien, nos lo va a dar. Y bueno, yo los invito y a mí la primera también me propongo en este tiempo tan difícil, ¿no? A nivel social, personal, universalmente estamos en una época bastante complicada, compleja, pues recurrir más a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que ella es la que tiene en su mano todo el poder para ayudarnos porque intercede por nosotros ante Dios y siempre está a nuestro lado, siempre está presente, siempre como una madre, pero la mejor de las madres. Y ella quiere ayudarnos, ¿no? No olvidar esto. Qué hermosa reflexión, hermana. Por eso digo que este tema a veces nos podría tomar la tarde y parte de la noche también. Pero bueno, el tiempo va pasando y ya nos toca despedirnos de todos los que nos acompañan, dándole las gracias desde luego, pero quedándonos, además del pensamiento que tú nos colocas en el corazón, que llevar a María ahí como nuestra madre, también podemos decir que Cristo no nos pide ser insensibles, pero sí pide que nuestra fe sea más grande que el temor. Es Ujú. decir, nos pide confiar en Él. Confiar significa mantener viva la esperanza, seguir remando en el mar de nuestra vida, pero llevando el remo con el Señor. Entonces, Así. fíjate cómo las olas se van calmando y quedamos nosotros agarraditos de la mano del Señor, caminando con Él, firmes en nuestra fe y sobre todo confiando verdaderamente en quien sí realmente nos salva. Yo Así. creo que estos pensamientos nos pueden ayudar a todos. No sé si tengas que agregar algo más, hermana. No, Rosalba, solo el que recordemos también que Él tiene poder para calmar esas tormentas en el momento oportuno para nuestro bien, como hizo allí en Jerusalén, o sea, mientras estaba en este mundo, cuando estaba en la barca con sus apóstoles, ellos estaban con mucho miedo, mucho temor, no te importa, Señor, que nos hundamos. Y Él les dijo, hombres de poca fe. Y con una sola palabra calmó esa tempestad, como tú también nos invitas, que la fe y la esperanza sean nuestros remos en este mar borrascoso y en las tormentas de la vida. Gracias, hermana. De verdad que sí. Muchas gracias por tu participación. Le damos gracias a Dios por tenerte en este programa. Y bueno, ponemos en las manos del Señor nuestros remos y nuestra vida en el mar de toda la existencia. Gracias a todos por acompañarnos y que Dios los bendiga. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.